Hola cripta, lo que les quiero compartir a ti y a toda la comunidad de criptomaníacos. En esta ocasión fue debido a una experiencia que le sucedió a mi cuñado y a mí. A nosotros dos nos encanta ir a pescar. Esto, aparte de ser un deporte que nos mantiene ocupados, también nos encanta más que nada por el pescado y ver quién obtiene más. Recuerdo que cuando terminábamos de hacer esto, que era por eso de las 7 o 6 de la tarde, caminábamos por un camino de terracería. Eran como unos 2 kilómetros. A ambos costados de nosotros no había más que árboles y arbustos. Era un lago, así que estábamos rodeados por un bosque. Ya habíamos ido varias veces y siempre había más personas. Pero cuando nos pasó esto, fuimos en un tiempo en el cual no era muy buena temporada. Y además nos quedamos platicando más de lo que comúnmente hacíamos. Así que nos encontrábamos caminando por este bosque a plenas 9 de la noche, de regreso a la casa que habíamos rentado de mi cuñado y mi hermana, cuando de pronto por el camino nos encontramos con una especie de gato montés, muy común en la zona. Lo revisamos, ya que al principio creíamos que se encontraba dormido, ya que no tenía marcas o algo de sangre. Además de que en esta brecha casi no pasaban autos, y los que lo hacían iban lento, además de ser 4x4. Por eso nos sorprendió ver a este gato tirado, totalmente tieso, y lo que más nos confundió era que este estaba totalmente drenado. En su lomo había 2 agujeros enormes que perforaban hasta llegar muy adentro. Sus ojos estaban en blanco y ni siquiera tenía saliva en su boca. Mi cuñado, movido por la curiosidad, me dijo que lo iba a abrir, mientras yo vigilaba que el animal que le había hecho eso no apareciera. Con el cuchillo de caza lo abrió y lo que vimos dentro nos planteó más preguntas que respuestas. Sus órganos estaban intactos, pero el estado en el que se encontraban era lo más extraño. Estaban igual, completamente drenados. Dentro del cuerpo del animal no existía ni una sola gota de sangre. Esto tuvo que haber ocurrido en ese mismo día, ya que nosotros habíamos pasado por la mañana por ese mismo camino y no lo habíamos visto. Mi cuñado me dijo que lo mejor sería que nos fuéramos antes de que nos encontráramos con ese animal. Yo, en broma por el camino, le dije que a lo mejor se trataba del chupacabras, mientras me soltaba una leve carcajada. Pero él me vio muy serio y me dijo: «Mira, Luis, mi padre toda su vida trabajó por estos lugares, y créeme que aquí se ven muchas cosas a comparación de la ciudad. Y no te estoy hablando del chupacabras, sino que por aquí se ven muchos nahuales». Cuando me estaba contando esto, estábamos llegando a la casa que habíamos rentado. Mi hermana, al vernos, se preocupó y nos detuvo casi al entrar. Pasa y resulta que uno de mis sobrinos había salido a las 6 de la tarde para encontrarnos en el lago. Ella pensó que él venía con nosotros, pero jamás llegó, ni lo encontramos por la brecha. De inmediato salimos a buscarlo por el camino y mi cuñado y yo decidimos meternos entre el bosque para poder hallarlo. En determinado momento nos separamos y, sin darnos cuenta, y a mitad de la noche, estábamos igual de perdidos. Cada uno llevaba una lámpara y fue en ese momento que ambos empezamos a escuchar la voz de mi sobrino. Nos estaba gritando, pero este grito sonaba muy lejos. Se escuchaba incluso como algo ahogado, como si se esforzara por sostener la voz. Nos dimos cuenta al alzar la mirada que se encontraba encima de las copas de los árboles. Estaba aferrado a las ramas, abrazándolas de tal manera que por poco y no lo veíamos. Le dijimos que bajara, pero al principio se negaba. Estaba temblando.
Mi sobrino me dijo que se encontraba de camino con nosotros cuando de pronto, un animal lo más parecido a un coyote, pero sin pelo, y con un par de grandes colmillos que salían de su hocico, lo más parecido a un tigre dientes de sable, nos dijo que aquel animal lo había perseguido por el bosque, hasta que él consiguió subirse a ese árbol, pero aún así, esta criatura no se fue. Permaneció debajo de este árbol, esperando a que bajara. No sabe muy bien en qué momento se fue. La historia que nos contaba era extraña, pero para respaldarla, nos dijo que en el suelo se podían ver las huellas, que no estaba mintiendo. Y en efecto, estas huellas parecían las de un animal, pero muy grandes, como la mano de un oso. Lo llevamos de nuevo a la casa. Al pasar el tiempo y al dar la 1 de la mañana, mi cuñado, mi hermana y yo nos encontrábamos afuera hablando de lo sucedido, hasta que de pronto vimos el cadáver del gato montés tirado enfrente de nuestra puerta. Nadie había pasado, ni siquiera una persona, pero alguien lo había puesto ahí. Nos miramos nerviosos y solamente nos dijimos que había sido alguien queriendo molestarnos, que todo esto seguramente era alguna broma, por supuesto para no alarmar a mi hermana, y también creo que de alguna forma, para que nosotros también creyéramos esto. Pero era imposible, ya que cerca del cadáver se encontraban las mismas huellas que habían estado cerca del árbol. Era el mismo animal o la misma criatura la que lo había llevado hasta nosotros. Esa noche no se pudo dormir, creyendo que nos acechaba. Esa noche tuvimos un encuentro muy cercano, con el que estoy seguro fue un nahual. Esto que nos ocurrió le pasó a un grupo de amigos y a mí. Sucedió en mayo del 2020, cuando empezaron a suspender las clases del bachillerato al cual iba. En aquel tiempo nos acostumbrábamos juntar los sábados por la noche, en mi casa mayormente, ya que soy hijo único. Mis padres trabajan hasta tarde, así que teníamos hasta las 9 de la noche para nosotros. En una de esas tantas tardes teníamos la idea de ver algo, así que fuimos por algo de botana. Cuando salimos de la tienda de autoservicio, nos dimos cuenta que alguien nos seguía. Parecía ser una mujer mayor. Caminaba encorvada y también se apoyaba en un bastón. La mujer nos siguió por alrededor de unas 4 cuadras, manteniendo su distancia entre unos 3 o 4 metros de nosotros. Obviamente, nosotros nos dimos cuenta de esto, pero al tratarse de una mujer mayor, la verdad es que no le prestamos mucha atención. Pensamos que tan solo no estaba bien de su cabeza, o a lo mejor quería dinero, así que seguimos caminando. Justo cuando faltaba 1 cuadra para llegar a mi casa, volteé para ver si esta mujer todavía estaba siguiéndonos, pero ya no se encontraba, ni al fondo de la calle o del otro lado de esta. Ninguno de nosotros la vio. Llegamos a mi casa y todos nos encontrábamos en la sala preparando todo, cuando de pronto la luz se fue. Pensé que había sido debido a los vientos fuertes, ya que esa noche había tormenta y además estaba empezando a llover. Pero cuando nos fijamos por la ventana, descubrimos que solo se había ido la luz en mi casa. Salimos a la calle todos. Mi calle, a decir verdad, está bastante deshabitada. A nuestro alrededor, en aquel tiempo, solamente había casas a la venta y renta, por lo que estábamos a oscuras completamente. En ese momento recordé que mi padre tenía una pequeña planta de energía que funcionaba con gasolina. La íbamos a sacar del garaje, mientras que uno de mis amigos, que se llamaba Osvaldo, se subiría arriba de la casa, ya que ahí se encontraba una pequeña bodega en la cual mi padre guardaba 2 galones de gasolina, los cuales nos vendrían muy bien. Mis amigos y yo nos encontrábamos conectando todo con ayuda de nuestros celulares, cuando de pronto
escuchamos un grito que venía de arriba. Nosotros subimos para ver qué era lo que pasaba, cuando en el camino subiendo las escaleras nos encontramos a Osvaldo. Venía corriendo y casi cayéndose, todo alterado y asustado. Nosotros le preguntamos qué era lo que había pasado. Tartamudeando nos dijo que había visto a la anciana que nos había perseguido en la calle, que ésta se encontraba en el techo. Todos subimos al techo, pero no vimos nada. Cuando le preguntamos a Osvaldo qué era lo que había visto con exactitud, él nos dijo que cuando subió vio a la anciana parada en el techo viendo hacia abajo. Él por reflejo tomó un machete que se encontraba a un lado de la puerta y le gritó. Cuando la anciana volteó, él explica que su cara estaba como desfigurada. Esta anciana tenía una sonrisa enorme y maliciosa. Acto seguido, soltó una carcajada y después se abalanzó contra Osvaldo. Osvaldo pegó un grito y cerró la puerta, para después bajar corriendo hasta donde estábamos nosotros. Al subir todos, obviamente armados con algo, no encontramos señales de esa mujer por ningún lado, a pesar de buscarla por todos los sitios. A final de cuentas, decidimos seguir con lo planeado. Yo fui a la bodega donde se suponía se encontraba la gasolina que ocupábamos para la planta. Daba la casualidad que en esa misma bodega se encontraba el switch de la luz. Este sirve para quitar manualmente la electricidad a toda la casa. Este se encontraba hacia abajo. La electricidad no se había ido por la tormenta, sino que esa mujer, si se le puede llamar así, nos había dejado sin electricidad intencionalmente. Creo que fue una buena idea haber mandado a Osvaldo hacia arriba. A lo mejor nos quería agarrar desprevenidos, y lo hubiera hecho de no ser porque Osvaldo la descubrió. Esa noche la velada terminó temprano, más que nada por el miedo que teníamos. Desde ese día y hasta la fecha, observamos muy bien quién nos sigue en la calle. Saludos desde Chihuahua, y espero hayan disfrutado la historia. Hola, mi nombre es Cristian y quisiera contar una experiencia que tuve mientras viajaba en un taxi por la noche. Tengo la certeza de que lo que vi fue real, porque el taxista también fue testigo de esto, y ambos terminamos muy aterrados esa noche. Había salido de mi trabajo y era tarde, pues se me presentó la oportunidad de trabajar algunas horas extra, y lo aproveché. En ese entonces trabajaba en una maquiladora que se encontraba a unos kilómetros retirados de mi casa y la ciudad. Todo el personal tenía transporte, pero si te quedabas horas extra, tenías que volver por tus propios medios, ya que era un horario en el que transporte contratado no trabajaba. Y yo ya sabía esto, así que llamé a una ruta de taxis que trabajaba por la zona, e inmediatamente me mandaron a uno. Eran pasadas de la 1 de la mañana, y el taxi se iba a tardar más o menos unos 20 a 25 minutos en llegar. Así que decidí esperarlo sentado por fuera de las puertas, mientras me fumaba un cigarrillo. Y desde ese momento comenzó lo extraño. De frente a la maquiladora había un terreno baldío enorme, lleno de árboles, arbustos y animales. Este terreno se extendía por kilómetros, y siendo de noche, daba un aspecto muy aterrador. Yo en ese momento traté de no prestarle mucha atención a esto. De vez en cuando volteaba a ver hacia el frente, hacia el terreno baldío. Varias veces pude ver algo que se movía. Como ya les había mencionado antes, en ese terreno había muchos animales, por lo que pensé que se trataba de un zorrillo, un mapache o alguna comadreja. Pensaba eso, al menos, hasta que empecé a escuchar mi nombre. Noté que alguien me estaba hablando,
Así que de inmediato me quité los audífonos para escuchar mejor y me levanté mirando hacia el portón. Pero en este no había nadie. Se me hizo raro y cuando me estaba de nuevo acomodando en la banqueta, escuché de nuevo mi nombre. Pero esta vez lo pude captar claramente que venía de enfrente, o sea, entre el monte. Cuando volteé a ver, vi que había una sombra por debajo de un árbol. Era la sombra de una mujer, pero esta extrañamente se me hacía familiar. Esa mujer me habló de nuevo por mi nombre, y en ese momento logré captar que era la voz de mi madre. Para esto, tienen que saber que mi madre tenía 3 años de haber fallecido en ese entonces. Recuerdo que hasta le dije en voz baja: «Mamá, ¿eres tú?». Pero en ese preciso instante llegó el taxi, haciendo sonar el claxon y alusándome con las luces, sacándome de mi trance. Sentía que estaba hipnotizado por aquella presencia, ya que incluso había comenzado a caminar hacia el monte. Por suerte el taxista que venía por mí ya me conocía, así que hablando con él olvidé lo que me había pasado. Lo que no sabía es que más adelante en el camino vendría lo peor. Todavía no salíamos de la autopista que iban de camino a las fábricas textiles. Por esa hora no transita ni un alma en esa carretera, por lo que íbamos por esta totalmente solos, cuando de pronto se nos apagó el taxi. Según esto me dijo el taxista, que había estado fallando últimamente. Según esto, lo que me dijo el taxista, que había estado fallando últimamente, pero que esa misma mañana lo habían reparado en el taller. Total que se bajó del taxi para checar lo que le había pasado. Recuerdo que habíamos orillado el taxi para ver si pasaba algún otro carro, para que éste no se impactara con nosotros, tanto así que quedamos enfrente de una laguna. Yo estaba dentro del taxi y el taxista se encontraba afuera checándolo, cuando en eso me da por voltear a ver hacia la laguna. Y no creo que haya sido coincidencia. Algo intencionalmente llamó mi atención hacia allá. Vi que algo salía de la laguna, y estoy muy seguro que era la silueta de mi madre. La reconocí a la distancia. Llevaba un vestido que siempre usaba los domingos. Lo recuerdo perfectamente. Me encontraba de nuevo hipnotizado por la silueta, desde adentro del coche. Cuando en eso, el taxista entró de nuevo al taxi y trató de encenderlo de forma muy acelerada. Él se encontraba alterado, diciéndome que nos teníamos que ir. Yo le contesté que en la laguna había algo. Él me contestó que sí, y que por eso mismo teníamos que irnos lo más rápido de ese lugar. Yo volteé de nuevo a ver hacia la laguna, y lo que vi era un perro color grisáceo que venía hacia nosotros. Por suerte el taxi encendió y salimos chillando llanta de aquel lugar. El taxista me dejó en una gasolinera cercana de mi casa, como a unos 20 minutos. Estaba muy alterado y además venía llorando. Me contó que aquella criatura le había mostrado a alguien de su familia que había fallecido recientemente. Yo no quise indagar más por respeto, pero sabía que decía la verdad, porque yo había visto a mi madre, pero parece que a él le afectó ver más aquella presencia. Indagando más sobre este tema al pasar los años, me di cuenta de que aquella cosa se pudo haber tratado de un brujo, un nahual, o en el peor de los casos, de un demonio, ya que son algunos que toman formas de personas para atraer a sus víctimas a una muerte segura.
La siguiente historia es contada por un empleado en una gasolinera. Se trataba de un chico joven de 18 años. La gasolinera a la que iba a trabajar era propiedad de un familiar, por lo que solamente se presentaba por las noches del fin de semana, para de esa manera tener algo de dinero. Además, la distancia de la gasolinera a su pueblo era algo larga, ya que se ubicaba en una autopista a las afueras de la ciudad, por lo que las personas que pasaban por esta gasolinera siempre eran diferentes, pues se trataba siempre de forasteros. Los que reconocía más fácilmente eran los camioneros, ya que por lo regular algunos repetían las mismas rutas. El chico había llegado aquella tarde alrededor de las 8 de la noche. Intercambió turno con su compañero, se despidió de él y después empezó a desempeñar sus actividades de trabajo. Durante las primeras horas, todo iba de lo más normal. De hecho, había sido una noche muy calmada, con muy pocos clientes. A lo mucho había atendido a 5 conductores, llenando su tanque y comprando una que otra cosa. Pero lo más raro que notaba en ese momento era la soledad de la carretera. Si bien era cerca de las 12 de la noche y no se esperaba que hubiese mucho tráfico, la verdad era que, para esa hora, sí se suponía que pasaran regularmente autos, sobre todo porque era la entrada del pueblo. Pero durante aproximadamente una hora, la carretera se encontraba desolada. Ni siquiera se escuchaba el sonido de un motor a lo lejos. Este joven salió varias veces a la carretera, pues había terminado sus deberes en la tienda. Esto debido a la ausencia de los clientes. Y para tratar de no dormirse o burlar el cansancio, decidió salir a fumar un cigarrillo. Eran pasadas de las 2 de la mañana. Y este chico se encontraba a un lado de la carretera, observando de un lado hacia otro. No se podían divisar ningunas luces, pero de entre la oscuridad, observó que alguien se acercaba. Alguien caminaba por un lado de la carretera, en dirección hacia él. Algo extrañado, se dirigió de nuevo a la tienda de autoservicio. Entró y aseguró la puerta, pues eran las reglas del local, que tenían que mantenerse las puertas cerradas después de la 1 de la mañana. El chico estaba atento a que aquella persona pasara por la gasolinera, pero esta no lo hacía. Tenía toda su atención puesta en el cristal que daba hacia la calle, pero cuando prestó atención adentro de la tienda, cuando empezó a escuchar ruidos que provenían desde adentro, al girar la cabeza se percató de que había una persona dentro de la tienda, merodeando por los pasillos. El joven estaba sorprendido, pues anteriormente él recuerda que cuando salió, había dejado la puerta abierta, pero no se encontraba nadie cerca de la tienda o de las bombas de gasolina cuando él había salido a fumarse el cigarrillo. En fin, la persona ya estaba dentro, y querer sacarla se miraría muy grosero. Así que el joven esperó a que esta persona terminara de comprar sus cosas, para que después de que ésta saliera, por fin cerrar con llave la tienda. Pasaron los minutos, y aquella persona seguía vagando por los pasillos. Cada vez que pasaba cerca de un pasillo de la caja, el joven se esforzaba por ver mejor de quién se trataba. Para su sorpresa, se trataba de un adolescente de algunos 14 años. Su vestimenta estaba en muy mal estado. Su camisa estaba desgarrada y sucia, además de que se notaba enfermo. Su aspecto era cadavérico, como si éste no hubiera comido en días. El joven pensó que se trataba de alguien en situación de calle. Obviamente, este chico no tenía dinero para comprar, pero el joven tampoco quería correrlo, así que decidió que le pagaría algo de comer y que le daría la posibilidad de comerlo, pero por fuera, en un banco que se encontraba a un lado de la tienda, pues imaginó que las cámaras lo estaban captando.
y estas también registraban la hora, por lo que no quería tener problemas, así que ni corto ni perezoso, se dirigió hacia aquel muchacho. Al acercarse a él, notó que el aspecto de este, de hecho, había cambiado. Su piel de un momento a otro había adquirido un tono grisáceo y lucía aún más delgado de cercas. Este chico mantenía la vista hacia abajo, por lo que no se le podía ver bien su cara. El otro joven se acercó y de una manera muy atenta le dijo que si no tenía dinero, él le podía invitar algo de comida, pero que tenía que salir de la tienda, porque se encontraba en un horario donde no se podía tener personas dentro de esta. Este joven se quedó mirando hacia el suelo y después le dijo con una leve voz y muy baja: «Quiero carne». El joven de 18 años se extrañó de esto, pero a final de cuentas decidió darle lo que él quería. También le dio un jugo y lo acompañó hasta la salida. Cerró la puerta y después continuó con su trabajo. Este chico se mantuvo dentro de la tienda en todo momento. Se encontraba trapeando el piso cuando de pronto empezó a escuchar unos pasos. Estos caminaban por el pasillo de al lado. El joven dio la vuelta y al llegar al pasillo se dio cuenta de que se trataba del mismo joven, el cual había sacado tan solo minutos antes. Este chico ahora lucía aún más delgado. Se le podía ver en sus brazos. Su piel estaba pegada a sus huesos y caminaba de forma extraña. El chico comenzó a tener miedo, pues estaba seguro, sabía que había cerrado muy bien la puerta y nadie podía entrar. Antes de que aquel joven de 18 años fuera y lo cuestionara, este se le adelantó y le dijo: «Quiero más carne». «Amigo, no te puedo dar más cosas. ¿Cómo fue que entraste?». Lo que dijo aquel muchacho había hecho enojar al adolescente. En ese momento levantó la mirada y lo observó con una cara de furia, pero algo de lo que se percató y que le aterró de forma indescriptible fue que este adolescente tenía los ojos completamente oscuros. También se podía ver que tenía colmillos en lugar de dientes. El chico, aterrado, le dijo que tomara la carne, que no habría ningún problema. Esta criatura marchó hacia las carnes frías y empezó a comérselas crudas. El muchacho empezó a retirarse poco a poco de aquel ser, pues decía que con cada mordisco que éste daba, se podía ver cómo también adelgazaba aún más. Este joven, en un momento de desesperación, se fue corriendo hacia la puerta trasera, para salir por la puerta que quedaba a espaldas de los refrigeradores. Cuando llegó a ese lugar, se encontró con la sorpresa de que la puerta se encontraba abierta. Y no solo eso, la manija de esta había sido arrancada y se podía ver la marca muy clara de una garra sobre la puerta. Este joven no lo pensó dos veces y salió corriendo de la gasolinera en dirección a la carretera. Escuchaba algunas garras que lo seguían a la distancia, lo cual lo hizo correr aún con más fuerza. El joven corrió por toda la carretera, hasta por fin encontrarse con un automóvil parado en un desvío, que más bien se trataba de una patrulla, que estaba desviando a todos los automóviles. Al parecer, había ocurrido un accidente, y estaban desviando a todos los automóviles por otra ruta, lo cual explicaba la ausencia de estos. El chico explicó todo lo que le había sucedido a las autoridades y también a su jefe. Para su desgracia, o más bien para el horror de él, las cámaras no habían captado a aquel adolescente extraño, solamente a él.
hablando solo, como si estuviera hablándole al aire. En las cámaras no aparecía nadie, solamente él. La única prueba contundente que le quedaba a este chico para que creyeran en su historia era la puerta, que aún conservaba la marca de la garra sobre esta. Esta historia no ha tenido explicación alguna. Varias personas lo asocian a un ser de oscuridad. O para ser más claros, lo que se dice es que aquella noche el joven lidió con un vampiro hambriento y que tomó la decisión más sensata en irse corriendo del lugar, porque una vez el vampiro hubiese terminado de consumir la carne cruda, seguiría con la única carne que quedara en la tienda de autoservicio, la cual era la carne y la piel de aquel joven. Esto me sucedió en el año de 1985, para ser más exactos, en el mes de febrero. Apenas había amanecido cuando recibí la noticia de que mi padre había fallecido. Esto me cayó como un balde de agua fría. Mi padre toda su vida había gozado de una muy buena salud. Era fuerte y sin mencionar que era un hombre de campo, que se alimentaba de frutas, verduras, carnes, y a la fecha de esto, y hasta la fecha que había sucedido esto, a mí no se me había notificado que padecía de algo. Él acababa de cumplir los 41 años, por lo que de inmediato al llegar al pueblo me enteré de lo que había pasado. Mi padre no había fallecido de enfermedad, ni siquiera era debido a un accidente, sino que le habían dado 2 tiros enfrente de una cantina. Estaba incluso en los periódicos, y pues la gente al conocerme no dudó en contármelo, pero en ese momento lo único que quería hacer era llegar a mi casa. Necesitaba llegar a mi casa y hablar con mi madre para saber qué era lo que había pasado con exactitud. Se me olvidaba decirles que mi padre no era alguien que tomara en cantinas. Él solo lo hacía en convivios o en fiestas de la familia. Pero incluso hasta eso, él jamás se ponía ebrio, por lo que no podía haber sido una pelea o una riña, ya que si bien tenía un carácter bastante fuerte, no era del tipo de hombre que fuera buscando peleas. Cuando llegué a la casa hablé con mi madre, y ella me contó que los últimos días, antes de que mi padre falleciera, le había estado diciendo que todas las noches cuando venía de la parcela, un extraño hombre lo seguía. Este era un hombre de una estatura y cuerpo irregulares. Mi padre decía que este hombre medía al caso 1,50 m. Siempre portaba una gabardina larga y oscura, que por su estatura, esta le llegaba casi hasta el piso. A pesar de que mi padre había dicho que este hombre lo había empezado a perseguir desde hace algunos meses, mi madre dice que de seguro fue desde antes, pues lo había notado extraño desde hace ya un tiempo. A pesar de que este hombre llevaba acosando a mi padre un buen tiempo ya, él le mencionó a mi madre que aún así jamás pudo verle el rostro. Nuestra plática no pasó a más, pero estoy seguro de que mi madre pensaba lo mismo que yo, que aquel hombre había sido el responsable de todo esto. El funeral se llevó a cabo y me dieron permiso de 5 días para estar con mi familia. Solamente usaría 1, porque los otros 4 días había decidido aprovecharlos para encontrar a ese hombre. Al ser militar no había ningún problema en que transportara una arma, por lo que al siguiente día, mientras sepultaban a mi padre, yo me encontraba dando vueltas en todo el pueblo. No era una comunidad grande, por lo que sabía que un hombre con tan peculiares características no pasaría desapercibido. Pero por más que busqué y pregunté entre las calles, a conocidos y comerciantes, no logré ni siquiera obtener algún nombre. Cayó la noche y yo continuaba en las calles. Al ver que no conseguía nada, decidí volver a la casa de mi madre.
Mi madre, como era de esperarse, discutió conmigo y me dijo que eso que planeaba hacer no me dejaría ningún bien. Recuerdo que esa noche ni siquiera dormí. El coraje y la rabia que tenía no me dejaban. Hasta el día siguiente, sin dormir ni siquiera un poco, me levanté y cargué mi revólver, junto con otras balas de reserva, y de nuevo salí al pueblo. En el camino me encontré con un examor que había tenido en la juventud. Se llamaba Flor, era una exnovia. Ella me platicó que veía y saludaba todas las noches a mi padre, ya que siempre pasaba por enfrente de su casa por la noche, ya cuando venía de la parcela. En ese momento le pregunté si había visto por coincidencia a aquel sujeto bajo y extraño que perseguía a mi padre, pero me dijo que jamás había visto a ningún hombre como el que yo le contaba. Lo que sí veía es que mi padre se comportaba extraño, como nervioso, caminaba apresurado, a la vez que volteaba a todos lados. Esto me hizo darme cuenta de que tal vez aquel hombre no era del pueblo, pues al parecer también se escondía de otros. Mi última opción fue ir a las cantinas. En ese entonces solamente había dos, a ver si por coincidencia me lo lograba encontrar. Cuando me encontraba en la barra hablando con otros hombres que venían de la obra y que conocían a mi padre, recuerdo que me estaban dando el pésame, cuando en ese momento me percaté de un hombre de estatura baja que se encontraba bailando por afuera de la cantina. Lo vi por una de las ventanas de esta. Le presté mucha atención y vi que éste llevaba una gabardina oscura que casi lo cubría por completo. Salí de inmediato de la cantina y vi que este hombre tan repentinamente estaba dando la vuelta a la esquina caminando. Era una larga distancia, pero esto no me importó y lo comencé a perseguir. Para ese entonces ya eran pasadas de la 1 de la madrugada y yo mantenía cierta distancia entre aquel hombre y yo. Llevaba mi arma oculta con el dedo en el gatillo en mi mano derecha, mientras seguía caminando atrás de él. Cada minuto que pasaba, y mientras más lo veía, sus características más encajaban con el perfil que me habían contado. Recuerdo que en ese entonces no había nadie en la calle. Cuando este hombre se detuvo, estaba parado simplemente debajo de una lámpara. Supe en ese momento que se había dado cuenta de que lo estaba persiguiendo. Fui sacando mi arma lentamente, y una vez que le tuve apuntado hacia él, este hombre así de la nada admitió lo que había hecho. Lo dijo en voz alta, casi gritando para que yo escuchara. Y fue en ese momento que volteó y pude ver su rostro. No sé si llamarlo rostro porque no tenía forma alguna. Era lo más parecido a grumo, si no estoy exagerando. Solamente era una masa, pero lo que sí pude ver fue una sonrisa con pequeños colmillos. En ese momento yo detoné el arma, y después otra vez y luego otra vez. Esta cosa comenzó a correr y yo la perseguí, mientras seguía detonando mi revólver. Recuerdo que empecé a escuchar varios gritos de mujeres y también de algunos hombres, obviamente asustados por los disparos que estaba haciendo. Estaba cegado de ira. Recuerdo que claramente le apuntaba a aquella cosa, pero era como si a esta no le dieran los tiros. Era como si las balas lo traspasaran o le sacaran vuelta. Lo perseguí hasta fuera del pueblo mientras seguía descargando las balas. Recargué mi arma varias veces, hasta que esta cosa se internó en el bosque aledaño al pueblo. Yo lo perseguí sin descansar, hasta que en un momento las balas se me acabaron, y en medio de tanta oscuridad perdí de vista a aquel hombre. Desorientado traté de volver al pueblo, pero me fue imposible. No veía ni un solo rastro de luz como los que se tenían que ver, que provenían del pueblo, las luces, las lámparas. No había nada. De repente, empecé a sentir rasguños, como si arañaran mis brazos y mis hombros. Sentí el ardor y el escurrimiento de un poco de sangre. Estos arañazos eran como si me los diera el aire, porque jamás logré ver quién era o qué era el que me los daba. Simplemente sentía cuando rasguñaban mi piel.
logré salir de aquel bosque por la mañana, aunque para mí, realmente sentí que solamente fueron cosa de minutos. La verdad, yo no recuerdo haberme perdido en el bosque tanto tiempo, pero así fue. Según algunos vecinos me dijeron que me vieron corriendo como loco y soltando tiros al aire. Ellos creyeron que a lo mejor iba drogado. Había pasado en el bosque más de unas 5 horas antes de que yo volviera a salir de él. A decir verdad, y si les soy muy honesto, es que yo no siento que haya pasado más de 1 hora dentro del bosque. Una de las personas que me vieron en la calle de sus casas, una de ellas fue mi antigua novia Flor, a la que le tuve la suficiente confianza de contarle todo. Ella no dudó ni desconfió de una sola palabra que le dije, pero también fue honesta conmigo y me dijo que esa noche no había nadie a quien yo estuviera persiguiendo. Simplemente iba corriendo solo por la calle. Lo que sea que fuera esa cosa, solamente yo la podía ver, al igual que supongo mi padre lo hizo. No sé en qué cosas haya metido mi padre para traer semejante cosa, pero por los días en los que me mantuve en el pueblo, no la volví a ver. Mi madre también fue una de las que creyó mi historia, y no solamente por el hecho de que yo fuera su hijo, sino porque mantenía las cicatrices de los arañazos que había sufrido de esa noche en el bosque. Ese fue mi relato. Espero que les haya gustado. Como última petición, nuestro amigo Gustavo Ordóñez le quiere mandar un saludo a su nieta Fabiola Ordóñez, que fue la que le sugirió que mandara su relato y que es una fiel seguidora del canal. Saludos, Fabiola, a ti y a tu abuelo, y gracias infinitas por mandar su experiencia. Esta historia me fue contada por mi abuelo cuando yo era pequeño. Mi abuelo siempre me decía cuando iba a su casa que me alejara del porche trasero de esta. La casa de mi abuelo en realidad era pequeña. Tenía una cierta dimensión por delante de ella, en donde yo jugaba para pasar el rato. Mi abuelo en ese tiempo ya era viudo y a veces se encontraba solo en esa casa, por lo que no tenía problema en ir de vez en cuando para hacerle un poco de compañía. Los días viernes incluso me quedaba hasta en la noche, y después mi madre pasaba por mí por eso de las 9. Una de esas tantas noches, recuerdo que estaba molestando bastante a mi abuelo, con que me dijera por qué no me dejaba ir a la parte trasera de su patio, cuando se escondió el sol, y ambos nos encontrábamos sentados en el patio comiendo. Me dijo el porqué de esto. Él me explicó que cuando mi abuela y él recién se habían mudado, empezaron a chapolear y construir en el terreno. Mi abuela tenía gallinas, las cuales situó en el patio trasero una vez que todo el patio estuvo listo. Sin embargo, la misma noche en la que ambos durmieron en ese terreno, que aún no estaba terminado del todo, escucharon por la madrugada una voz que venía precisamente de aquel patio. Ambos se levantaron y fueron a ver, más que nada porque pensaron que les estaban robando los animales, que en ese entonces se daba bastante, al aluzar con la lámpara hacia las gallinas, y mi abuelo puesto con machete en mano. No era posible ver nada, pero sí escuchaban el susurro de alguien que se encontraba cerca, como si éste estuviera ocultándose. Mi abuelo empezó a buscar por los árboles, y él dice que se encontró con un perro de color negro. Era un perro común y corriente sin raza. Salió de entre los arbustos que se encontraban detrás de las gallinas, para después pasar por enfrente tranquilamente de mi abuelo, y después salir del patio. Mis abuelos obviamente pusieron primero la lógica antes que nada,
Ellos pensaron en ese momento que en realidad se trataba de que un hombre había entrado en compañía de su perro y que éste se había ido sin que se diera cuenta. Por lo que debido a esto, parte de la noche, mi abuelo se la pasó haciendo guardia. Y de nuevo esos susurros se hicieron presentes. Él tenía puesta la mirada en ambos extremos de la barda, que era el lugar por donde podían entrar. No se explicaba cómo era posible que alguien ya se encontrara de nuevo adentro. Esta vez sin despertar a mi abuela. Él tomó la linterna y empezó a buscar. Los murmullos se empezaron a oír cada vez más cerca, cuando de pronto, lo que vio fue de nuevo a este perro. Y en palabras mismas de mi abuelo se los explico. Él dice que este perro se encontraba sentado en una de las sillas de madera que había en el patio, pero no de una forma normal. Estaba sentado como lo haría un humano. Incluso su pata derecha la tenía recargada en una de las jaulas de las gallinas, como si de forma muy sarcástica estuviera esperando a mi abuelo. Al verlo, obviamente, él quedó sin palabras. El can mantuvo esa posición unos breves instantes antes de bajar nuevamente de la silla. En ese momento, mi abuelo preparó el machete, y este perro simplemente caminó y saltó la barda. No estaba huyendo de él, sino que simplemente como que a este animal le daba igual la presencia de mi abuelo. Al día siguiente, mi abuelo se tenía que marchar a la capital debido a un trabajo que tenía pendiente. Iba a ir a la Ciudad de México, por lo que le dijo a mi abuela que en ese preciso momento se encontraba embarazada, que cuando cayera la noche no saliera del cuarto. No importaba si escuchara murmullos u otro ruido, que se quedara en el cuarto, que no saliera para nada. Él no le contó nada acerca de este perro, pero pedía con todas sus fuerzas que lo que pasó aquella noche no se repitiera con ella. Pasaron 2 días, y cuando finalmente se pudieron comunicar, de entre todo lo que hablaron, mi abuela le contó que por las noches alguien venía, pues escuchaba cómo le pedían comida por el patio. Era la voz como de un viejo, el cual le decía una y otra vez: «Laura, dame de comer que tengo hambre». Mi abuela le dijo que por más que se fijó por la ventana, no logró ver a nadie. No había ningún hombre y ni una sola silueta. En aquellos años en ese ejido aún no se contaba con la luz eléctrica, por lo que era más difícil ver en la oscuridad. Debido a esto, mi abuela había acudido con algunos vecinos, que iban a estar al pendiente por cualquier cosa, pero tampoco veía nada. Era como si esta persona estuviera oculta entre los arbustos, lejos de la vista por completo, en el patio trasero. Antes de llegar, mi abuelo pasó a la catedral para traer algo de agua bendita. Su plan era rociar esta por todo el patio, pues sabía muy bien desde que vio a aquel perro que esto no se trataba de un hombre queriendo entrar. Había un mal en ese terreno, un mal con el que tenían que lidiar, pues era evidente que no se iba a marchar. Al llegar mi abuelo, le confesó a mi abuela lo que había visto, y en un principio, él pensó que se trataba de un nahual. Roció el agua bendita enseguida cuando llegó, y al pasar las horas, cayó de nuevo la noche. Pasó el tiempo y ya al estar en la madrugada, mi abuelo fue despertado de nuevo, pero en esta ocasión, lo que vería enseguida sería una sombra reposada sobre el vidrio de la ventana. Era la cabeza de un perro. Se podía ver claramente su hocico y sus orejas observando hacia adentro. De un sobresalto, mi abuelo se levantó de la cama y fue directamente hacia afuera. Lo que vio fue al perro andar en 2 patas,
Caminaba como un humano, con total normalidad. Iba en dirección hacia los arbustos, probablemente para esconderse de nuevo, mientras seguía diciendo el nombre de mi abuela. Repetía Laura una y otra vez. Mi abuelo, en ese momento, más movido por el enojo que por el miedo, tomó su machete y justo en el arbusto donde este perro se escondió, comenzó a darle con fuerza sin descanso. Él estaba preparado para escuchar el chillar de un perro, o tal vez que lo atacara por la desesperación. Pero no, ese perro se había ido, había desaparecido sin más. Mi abuelo esa misma noche empezó a hacer oración y nuevamente roció el agua bendita en ese mismo momento. Noches después continuó haciendo lo mismo, y las apariciones de este extraño perro que caminaba a dos patas fueron bajando hasta el grado de que por fin una noche dejaron de escuchar su voz. Cabe decir que mi abuelo salió otras veces a enfrentarlo, pero siempre desaparecía tan pronto se le perdía de vista. Era como si éste se disipara en el aire. Pasaron los años con total tranquilidad, se podría decir, y mi abuela dio a luz a su primer hijo, que se trataba de mi tío. Cuando mi tío cumplió los 6 años, de nuevo pasó algo extraño, que a mi abuelo le dio la intuición de que aquel mal no se había ido del todo, sino que reposaba como escondido, esperando a que alguien se acercara. Si bien, como les comento, las apariciones de este extraño animal cesaron, mi abuelo no dejaba que nadie se acercara hasta la esquina del arbusto, donde éste siempre, en la mayoría de veces, se escondía y desaparecía a la vez. Mi tío, en aquella ocasión por un descuido, se acercó hasta ese arbusto, a esa parte de la casa. Mi tío de la nada comenzó a llorar de repente, por lo que fueron rápido en su auxilio. Al llegar, le vieron el brazo sangrando. Al revisarlo, se dieron con la sorpresa de que había marcas de colmillos en este. Al preguntarle a mi tío qué había sucedido, él, muy apenas con sus palabras de niño, le explicó a mis abuelos que escuchó que alguien le hablaba desde aquel arbusto. Conforme se acercaba más, esta voz adquiría más fuerza, pero sintió muy fuerte la mordida de un animal. Al checar bien su brazo, no cabía la duda, era la mordida de un perro. Mi abuelo no sabía qué hacer, pues cada vez que trataba de hacerle frente a este animal desaparecía, por lo que de nueva cuenta comenzó a rociar agua bendita y a hacer oración. Y a partir de ese momento, quedó estrictamente prohibido el patio trasero, a menos que tuviera que ser necesario ir ahí. Mi abuelo jamás permitía que nadie se acercara. Ese perro jamás ha vuelto a aparecerse, ni tampoco a tener otra víctima. Pero eso sí, mi abuelo hasta el día de hoy continúa rociando agua bendita en toda la casa. Y justo como él me ha dicho varias veces, a pesar de haber pasado los años, mientras él viva, el patio trasero está estrictamente prohibido. Gracias por escuchar mi historia. Esta historia sucede en una base militar. Esta apenas se encontraba expandiéndose por unos terrenos aledaños, los cuales tenían edificios abandonados y en muy mal estado, por ser propiedad del ejército ahora. Estos militares tenían que hacer rondines por estos edificios para cerciorarse de que no estuviera nadie dentro de ellos, ya sea de día o de noche. Esta experiencia sucedió cuando precisamente
2 militares se encontraban dando el rondín en una camioneta Jeep. Estaban transitando por uno de los caminos de tierra que estaba de frente a estos edificios, cuando de pronto, uno de estos edificios llamó la atención de estos militares. Era uno de los edificios más grandes deshabitados, que se encontraba al fondo del terreno. De una de las tantas ventanas que este edificio tenía, salía a relucir una luz. Algo extraño, ya que estos edificios no contaban con luz eléctrica. Los militares detuvieron su camioneta enseguida y cambiaron su rumbo. Ahora se dirigían directo al edificio. Al acercarse más, los militares se dieron cuenta de que en verdad no se trataba de una luz encendida. Esta luz provenía desde adentro. Más bien parecía lo que proporcionaría una veladora o un fuego. Fue en ese momento en que los militares con linterna en mano decidieron entrar a investigar este suceso. Ya otras veces habían sacado personas de los edificios, pero esto hace algunos meses, cuando la adquisición de estos terrenos había sido efectuada apenas, por lo que esto resultaba bastante extraño, ya que existía una valla alrededor marcada como propiedad del ejército, por lo que pensaron que se trataba de algún niño o un adolescente jugando una broma, o algo parecido a esto. Tal vez se trataba de uno de los hijos de los sargentos que se encontraban en la base, ya que los oficiales con mayor rango contaban con casas donde se alojaba su familia dentro de la misma base. Era una teoría algo alocada, pero era la única que tenían. Estos 2 militares se introdujeron en el edificio. La luz provenía del 3er piso, así que ambos se encontraban subiendo las escaleras cuando de pronto escucharon las pisadas de alguien moviéndose por el edificio, más concretamente en el piso de arriba. Los militares apresuraron el paso, pues quien fuese esa persona ya se encontraba huyendo de ellos. Al llegar al 3er piso, todo se encontraba en absoluta oscuridad. Buscaban la luz de la veladora, pero no la encontraban. En el piso había pedazos de madera y escombro, y además partes del techo que se habían desprendido, por lo que incluso con lámparas era difícil moverse por los pasillos, por lo que era de imaginar que sería aún más difícil con la luz de una veladora, pues la luz que ésta proyectaba era considerablemente menor. Los militares se dirigieron al cuarto, y como era de esperarse, no se encontraba nadie. Pero después de investigar toda la habitación y salir de esta, notaron enseguida que de nueva cuenta había una luz, pero esta provenía desde el otro extremo, a unos metros. Esa luz no se encontraba cuando habían subido, se acababa de encender, y aparte tenía la característica de que esa luz se parecía mucho al de una veladora, como la anterior luz que habían visto, por lo que era de suponerse de que el individuo en cuestión se encontraba ahora en el otro extremo del edificio. Pero la cuestión era, ¿cómo se había podido mover entre la oscuridad? Pues no había encendido la veladora hasta que los militares habían entrado a la habitación. Ahora los militares se dirigían a toda prisa hacia la otra habitación. Al momento en que ellos se aproximaban, la luz se mantenía, hasta que en el trayecto escucharon otros pasos, pero estos provenían del piso de arriba. Uno de estos militares se ofreció para ir al piso de arriba, y de esa manera tomar a las 2 personas que se habían infiltrado, pues era lo que creían, y así se hizo. Las pisadas en el techo continuaron, y llegaron hasta la habitación donde se había encontrado la vela encendida, y segundos después se había apagado. El militar fue a toda prisa con su linterna, pero de igual manera, no halló a nadie. No era tonto. Sabía que en cuestión de segundos la persona no habría podido salir de la habitación, y la única salida de esta era la puerta. Por ende, tuvo que habérselo encontrado. Y si nos fuéramos a los extremos, estaba la ventana, pero esta no tenía ningún tipo de respaldo, ni mucho menos. Esto sumando al hecho de que prácticamente el edificio se estaba cayendo a pedazos, hacía que esta teoría no tuviera sentido. Sin embargo, todo se calmó, y al cabo de un tiempo el otro militar bajó del 4.º piso,
y le comentó algo curioso a su compañero. Si bien no había encontrado a nadie, sí había escuchado pisadas, pero estas provenían de abajo, donde se encontraba su compañero, o al menos él de esa manera lo percibió. Sin nada más que hacer, los militares se retiraron. Sin embargo, a uno de estos le había parecido sumamente curioso lo que había pasado, y esto no lo dejó estar tranquilo durante todo el día, por lo que al día siguiente por la tarde, se dispuso a ir de nuevo a este edificio, esta vez con la luz del sol de su lado, para observar todo mejor. Subieron de nuevo al tercer piso del edificio abandonado, y una vez ahí empezaron a ver todo el pasillo. Pero no había nada interesante o nada que remarcar, por lo menos hasta que recordaron los pasos. El soldado pensó, bueno, si yo escuché los pasos venir de arriba, y mi compañero que estaba arriba los escuchó venir de abajo, entonces debe haber un punto intermedio. Acto seguido el militar hizo algo que no había hecho la noche pasada, y que se alegra incluso de no haberlo hecho, porque quién sabe con lo que se hubiera encontrado. Puede que huellas en el piso no hayan encontrado, pero huellas en el techo, eso sí encontraron. Había 2 diferentes huellas, por lo que lograron descubrir que fuese lo que fuese esa cosa, caminaba en 4 patas, pegado al techo del pasillo. Eso significa que esta cosa estuvo observándolos todo este tiempo. Toda esa noche, mientras ellos lo buscaban, él observaba, seguro de que no lo encontrarían, divirtiéndose de lo confundidos que estaban.